El terror siempre ha sido el lugar donde florecen las metáforas sociales. Guarda lo que no queremos recordar y exagera para decir la verdad. Y nos obliga a mirar lo que normalmente damos por sentado. En el género han sobrevivido la crítica, la memoria y la empatía. No solo expandieron las historias, también nuestra idea de lo que significan. Retomando este año, hemos tenido títulos como 28 años después, revisitada hoy con su vibra punk, confrontativa y frenética, por su manera de ser grabada, y muy dentro de aquellas telas está una historia que recuerda el riesgo de aislarlos en un fuerte comentario contra el Brexit y la urgencia de volver a lo que nos une, de recordar la importancia de amar en Memento Moris y que eventualmente todos moriremos. Memento Mori. Es bajo este tipo de enfoques que este género es el que mejor puede funcionar para darnos lecciones complejas, empaquetadas en historias que a primera vista parecen sencillas, ya sea con zombies, con cultos, con padres, con fallas y madres derrumbadas en 28 años después. Tenemos uno de los mejores ejemplos de cómo podemos aprender de las temáticas dentro del género de horror. En Bring Her Back, por ejemplo, recordamos esas decisiones duras y esos sentimientos densos y complejos que vienen con la culpa, los duelos y cómo incluso buscando redimir esas tristezas, quedándonos en el pasado, los peores horrores pueden surgir. Muy similar a Talk to Me, aunque el paralelismo ahí es más emocional, explora el duelo como motivo de horror psicológico con sus respectivos toques de gore, pasando los comentarios sociales en Eddington sobre una sociedad atomizada e impulsada por internet y una pandemia, hasta la desaparición de niños en un cuento revisionista con toques de aquellos relatos donde una bruja rondaba el bosque con weapons. Este ha sido un año ejemplar para las películas de horror, pero la que para nosotros es la que se lleva la corona de Sinners, una película cuyo peso descansa completamente en la cultura, el contexto y los sucesos históricos que la alimentan. Verla es una experiencia donde aprendemos no solo de un gran director y un guión sólido que combina elementos de historias de vampiros y gángsters y horror gótico, una historia que insiste que hay una herida que se niega a cerrarse y olvidar. En cada una de las películas de su filmografía podemos encontrar que su director, Ryan Coogler, ha dado justicia y honor a la comunidad afroamericana, partiendo desde sus cortometrajes con Logs Feet, The Sculptures y Sins of the Father, proyectos independientes que anticiparon las preocupaciones sociales de un joven cineasta afroamericano que luego profundizaría en Fruitvale Station, Creed, Black Panther y ahora Sinners. Cada una de estas obras comparte un hilo conductor, la identidad bajo un contexto social complejo, duro y sin tregua. Y como ante todo eso siempre hay una posibilidad de redención. Sinners no es la excepción. Coogler aborda el legado, la cultura y sobre todo cómo una parte específica de esta, la música, el blues, no solo es representativa, sino que es algo que está en peligro, algo que podrían apropiarse dentro del panorama racista del sur de Estados Unidos en 1932. Y haciendo justicia al canal, partamos del contexto, el contexto histórico donde se basa esta película. Empecemos por su raíz, el Delta, sus comunidades y el blues, y una figura crucial que representa el vampiro irlandés en esta película. Partamos por el Delta. Ahí convivieron comunidades que casi no aparecen en pantalla, entre ellas la chino-estadounidense, tejida entre comercio, campo y resistencia. Esa historia existe fuera del molde de blanco y negro, con el que normalmente se empacaba el pasado y opta por un enfoque donde hay respeto y memoria. El rodaje se realizó principalmente en Luisiana, donde el equipo encabezado por la diseñadora de producción Hannah Beachler, la misma de Black Panther, levantó desde cero los espacios que conforman la comunidad ficticia de Clarksdale. Una iglesia de madera, 2 juke joints, bares de blues y una serie de fachadas inspiradas en la arquitectura vernacular afroamericana. Las estructuras fueron construidas en materiales envejecidos, madera real y superficies desgastadas, buscando un realismo atmosférico, humedad y polvo, precariedad y calor sureño. El vestuario, a cargo de Ruth E. Carter, reutilizó piezas de época originalmente pensadas para el proyecto detenido de Blade, adaptadas al contexto rural de los años 30. Cada prenda refleja la lucha diaria y la dignidad de una comunidad oprimida bajo el sistema de Jim Crow. En palabras de su equipo, Coogler no buscó hacer arqueología visual, sino diseñar desde el punto de vista del personaje, que cada textura, sonido, iluminación hicieran sentir al espectador dentro de ese tiempo, no observándolo desde afuera. Sinners se convierte así en una reconstrucción sensorial de Delta, un lugar hecho de música, polvo, fe y redención. Luego está el blues, no solo como música, sino como señal. Canciones nacidas del trabajo y del duelo acumulado, marcadas por esclavitud y segregación. Durante años se llamó la música del diablo, no por demoníaca, sino por insumisa. Venía de voces que el poder de aquel momento quiso silenciar. Y conectando esto con la película, podemos entender la tentación de los vampiros. No solo ansían chupar la sangre, sino aquella identidad, aquel orgullo único que viene de una situación densa, peligrosa y precaria. Convertir algo trágico en resiliencia. Aquí sería pensar en cómo se tomaba esa música, blanquearla y venderla, y llamar universal a lo que primero se expropió.
Ahora el vampiro irlandés. Coogler codifica a su antagonista como irlandés para abrir otra capa histórica. Irlanda también llegó a Estados Unidos como minoría empobrecida, estigmatizada y extranjerizada. Con el tiempo y con lucha, violencia, pactos y silencios, muchos irlandeses fueron asimilados a la blancura dominante. Esa transición de ser otro a ser aceptado es la clave del vampirismo cultural que plantea la película. Cuando quien fue marginado aprende las reglas del poder y termina explotándolas. El terror entonces proviene de perder esta cultura y esta memoria. Una dicotomía entre quién pagó, quién vivió para crear la música y quién aprendió a cobrarla. A apropiarse de un legado, a despojar de alguien de su herencia. Coogler sabe lo que hace y lo hemos visto en toda su filmografía. Y aquí deja claro que la música y los elementos culturales irlandeses no son decorativos. Funcionan como puente simbólico con el blues y con la idea del otro, que puede apropiarse o dialogar con tradiciones ajenas. Michael B. Jordan comparte rostro con Smokey Stack. Han compartido una vida, pero no el mismo destino. Aquí Coogler regresa a un tema que ya exploró en Black Panther, identidades en tensión. Si en Black Panther fue T'Challa y Killmonger, aquí son Smokey Stack. Sin embargo, aquí los personajes sí provienen del mismo contexto. En este caso, el sur bajo las leyes de Jim Crow, pero que responden al mundo de formas radicalmente distintas. Smoke, el mayor por un minuto y por toda una vida, carga con una responsabilidad antigua. Tiene clara la historia de su gente y es fiel no solo a su esposa, sino a su tradición. Es cauto, cuida el dinero, entiende de dónde viene y el dolor que lo formó. Stack, en cambio, mide el mundo en dinero y control. Su ética se mueve según lo que puede ganar, pero también por lo que puede poseer. Y hay dos formas de amar y de pertenecer. Dentro de la película vemos referencias de sexo, de poder y la fidelidad, y el deseo son herramientas de la trama. También son espejos de cómo cada identidad refleja y se desenvuelve en su entorno. Lo hipnótico no es que sean iguales, sino cómo, siendo iguales, se necesitan. Ahí vibra la promesa y el peligro. Ninguno posee su historia completa sin el otro. Y partiendo de esa dualidad entendemos que esos personajes no son solo individuos, sino ideas enfrentadas, representaciones de una herida histórica. El villano de la historia no solo piensa como individuo, opera como una mente colectiva. Son ideas peleando con ideas, historias contra historias. La colmena, por ejemplo, promete pertenecer a algo que no duele. El único precio es que tienes que dar tu nombre, tu alma y tu propia persona. La cálida promesa de dejar de lado la pelea para pertenecer a una sociedad que constantemente está cazándote por quién eres, por lo que representas y por lo que amas. De alguna forma, los hermanos son el corazón narrativo, pero la resolución y el legado no terminan con ellos, sino con Preacher Boy. Cada uno de estos personajes y sus temáticas confluyen en el centro emocional de la película, Preacher Boy. Su inocencia, su despertar y su relación con la colmena le dan a Sinners un corazón palpable. A través de él vemos toda la historia y los futuros posibles del blues. La música como herencia, pero también como campo de explotación, que ya lo mencionábamos. Su libertad, su baile y su fe representan lo más puro del espíritu creativo afroamericano y también lo más vulnerable frente al poder económico y racial que intenta consumirlo. En eso Coogler no alude. Este comentario muestra cómo el talento afroamericano ha sido explotado sistemáticamente, desde las discografías que robaron voces hasta las industrias que vendieron dolor con sonrisa. Un artista que habla más a fondo sobre esto es Kendrick Lamar, quien lo resume en su segundo disco, To Pimp a Butterfly. Una vez que él alcanza su sueño, se da cuenta que está rodeado de una maquinaria inherentemente racista, la maquinaria musical que trata de devorarlo y trata de devorar su talento tal como lo hizo con Wesley Snipes, casualmente Blade. Ese eco resuena en Sinners, en su escena central donde conviven todos los géneros porque hay un antes y un después. Coogler convierte su tesis en algo palpable. Podemos entender realmente todo lo que hay en un solo individuo y el linaje que carga con él. Ryan Coogler ha dicho que su película es de género fluido, una obra que respira varios géneros a la vez, el terror, el crimen, el drama histórico, y eso se nota en sus influencias. En entrevistas con Sci-Fi Now, reconoció que la película toma inspiración de The Thing, The Faculty, porque según él, esas historias hablan de una comunidad que empieza a desconfiar de sí misma, donde el mal no viene de afuera, sino que se infiltra desde dentro. Esa idea, el mal como contagio moral, define todo el tono de la película. La colmena no solo se alimenta de cuerpos, sino también de miedo, de la culpa y de los silencios heredados, al absorber a cada uno de esos individuos. También ha mencionado From Dusk Till Dawn de Robert Rodríguez como una referencia directa, sobre todo por su fusión de crimen y horror. En una cita dijo: "Me encanta cómo Rodríguez logra que una película de asaltantes se convierta en una historia sobrenatural sin perder el ritmo". Y en esta mezcla de géneros se replica aquí Sinners. Comienza como un drama sobre dos hermanos y termina en un ritual sangriento que parece salido del infierno sureño. La referencia más profunda, sin embargo, es Salem's Lot de Stephen King. En ella, el mal no es un monstruo escondido, es una enfermedad que se instala en los
conocimientos de un pueblo entero. Kugler retoma esa premisa, pero la traslada al delta de Mississippi, donde el vampiro no solo muerde, sino que blanquea, roba y vende la memoria de una comunidad. El director también ha hablado de su admiración por los hermanos Coen, especialmente Inside Llewyn Davis y Fargo. Dijo que le interesaba esa melancolía seca con la que los Coen filman la tragedia, ese tono donde lo absurdo, lo cómico y lo humano conviven. Y en efecto, Sinners hereda algo de esa cadencia. El sur como un escenario donde la fe y el destino se mezclan con el sinsentido. En lo visual, Kugler reconoce la influencia de John Carpenter, sobre todo por su capacidad para convertir un espacio en una amenaza. El delta cumple esa función, no es solo un paisaje, sino un personaje vivo, con respiración, peligro y curiosamente la figura del vampiro, que es Remick, nace de una fuente inesperada, el lobo de Puss in Boots de The Witch. Kugler confesó que ese personaje, con sus ojos penetrantes y su calma mortal, inspiró la elegancia y el aura trágica de Remick. Algo se aprende todos los días. No se trataba de crear un monstruo, sino encarnar una muerte inevitable y poética. Y como pieza estructural, el director usa como guía, y escuchen esto, una señora canción que es One de Metallica. Quería que la película se sintiera como una canción que empieza suave, se abre melódica y después explota. Esa es la cadencia de Sinners. Comienza como blues, se transforma en gospel y termina como metal. Una sinfonía sobre el dolor, la memoria. El resultado no es una suma de referencias, sino una composición nueva. Kugler, como los músicos de Delta, toman los acordes del pasado y los reinventan, algo que hemos platicado una y otra vez en este canal. Todo está en constante comunicación con todo y quizá todo lo que se tuvo que decir ya se dijo. El cine de horror, los blues y la tragedia americana tocando la misma nota, la del recuerdo que se resiste a morir. Y a base de todo esto, Sinners no es una película de vampiros, es una autopsia cultural sobre cómo el poder se alimenta de la memoria. El retrato del sur, donde la música, la fe y el cuerpo se vuelven territorios de disputa. Ryan Coogler toma el horror para hablar de identidad, de herencia y de apropiación, y lo hace con una madurez visual y política, pocas veces vista en el género, e incluso llega en un punto muy crítico de su carrera. Se está consolidando como una voz similar a la de Christopher Nolan, donde ver una película suya es ver la voz de un creador con una idea clara y una experiencia única en el cine. Como platicamos, la figura del vampiro irlandés no solo muerde cuellos, muerde culturas. Los hermanos no solo se enfrentan, encarnan dos mundos de sobrevivir a la historia, pero que los dos dependen de la misma para esta supervivencia. Y Preacher Boy nos recuerda que el futuro depende de quién conserva la voz, su vida y su dignidad. Al final, Sinners se siente como lo que es, un horror, una advertencia y una metáfora del olvido. Cuando todo termina, el blues, la sangre, los rezos y el polvo, todo parece indicar que todo está sonando al mismo tiempo, como si el pasado y el presente tocaran juntos una última canción. Recordemos que todo está en constante comunicación. Gracias por sintonizarnos y espérenos en el siguiente capítulo. Saludos.